En esta presentación vamos a describir los músculos de la región cervical anterior. Objetivos de la clase: describir el yoides y reconocer los músculos suprayoideos e infrayoideos. Entonces, comenzamos por el hueso yoides. Es este hueso que está acá. Este es un hueso impar situado en la línea media a nivel de la región cervical anterior, concretamente a la altura de la tercera vértebra cervical. El yoides está por delante de C3. Sin embargo, no articula con la columna cervical, sino que se encuentra suspendido por los ligamentos estiloyoideos. Y además se ve estabilizado por musculatura que se va a estar insertando en este hueso. La musculatura sobre el yoides le vamos a llamar suprayoidea, la que esté bajo el yoides, infrayoidea. El yoides en su anatomía presenta un cuerpo, cuernos o astas menores y dos cuernos o astas mayores. En esta imagen tenemos una visión anterior del yoides. Este es el cuerpo, ahí se ven las astas mayores y las astas menores están cubiertas. Sobre el yoides podemos identificar musculatura suprayoidea, bajo el yoides musculatura infrayoidea. En este caso van a ser 4 pares de músculos suprayoideos y 4 pares de músculos infrayoideos. Vamos a identificar primero los músculos suprayoideos. Acá podemos ver inferiormente o superficialmente el músculo digástrico, que posee un vientre anterior y un vientre posterior, los cuales se conectan por un tendón intermedio, que es este. Acá vemos al músculo miloyoideo, el cual se conecta con el miloyoideo del lado opuesto mediante un rafe, que es este. Después tenemos al músculo estiloyoideo, que es este que se ve acá, el cual, como podemos ver, es perforado por el vientre posterior del digástrico. Y si vamos a una visión ahora superior, vemos ahí nuevamente el miloyoideo y vemos este otro músculo, este par de músculos que corresponden al genioideo. Entonces aquí hacemos la comparación. Cuando lo vemos por inferior, vemos el miloyoideo, vemos los dos digástricos y vemos que los digástricos se encuentran separados y esto nos permite ver el rafe miloyoideo. Mientras que cuando vemos por superior, vemos el miloyoideo, pero vemos que los genioideos se encuentran juntos o cercanos entre sí en contacto, lo cual impide ver el rafe miloyoideo. Por tanto, ahí tenemos identificados los 4 músculos. De ellos señalamos brevemente las inserciones. En el caso del miloyoideo, por ejemplo, este se va a estar insertando en la línea miloyoidea, como se ve ahí. Se inserta periféricamente en la línea miloyoidea de la mandíbula y se va a estar insertando en el rafe miloyoideo y también en el cuerpo del yoides. Este músculo va a ser inervado por el nervio miloyoideo, el cual se originaba del nervio alveolar inferior. Em, el músculo digástrico que vemos acá presenta un vientre anterior, un vientre posterior, un tendón intermedio que conecta ambos vientres y de hecho aquí tenemos una expansión de la lámina pretraqueal de la fase cervical profunda que toma literalmente, genera un efecto de polea, una tróclea fibrosa sobre el tendón intermedio. Entonces este tendón intermedio se va a estar deslizando al interior de esta asa fibrosa que, insisto, es una proyección de la lámina media. En este caso, el vientre anterior del músculo digástrico se origina en la fosa digástrica de la mandíbula. Da lugar al tendón intermedio y el vientre posterior del músculo digástrico se va a estar insertando a nivel de la incisura mastoidea del hueso temporal. En este caso, la inervación del vientre anterior es igual a la del miloyoideo, es decir, el ramo o nervio miloyoideo del nervio alveolar inferior. Por su parte, el vientre posterior va a estar siendo inervado por el ramo digástrico del nervio facial. Luego tenemos acá al músculo estiloyoideo. El estiloyoideo va desde el proceso estiloides del temporal y se va a estar insertando inferiormente en el cuerpo del yoides. Por su parte, el músculo genioideo va a originarse, como vemos aquí, desde la espina mentoniana de la mandíbula hacia el cuerpo del yoides y este nervio va a ser inervado directamente por C1, directamente
del nervio C1. De hecho, ahí existe un vehículo que es el nervio hipogloso que lo va a estar llevando. En términos generales, la musculatura suprayoidea lo que va a estar haciendo es elevar el yoides, elevar y sostener el piso de la boca. Bien, por ejemplo, durante los movimientos de deglución. Acá tenemos otra imagen donde podemos ver en una visión lateral, tenemos al músculo digástrico, este es el vientre anterior, ese es su tendón intermedio, esa gelasa fibrosa del digástrico, ahí tenemos el vientre posterior y ahí vemos de hecho también al músculo estiloyoideo. El miloyoideo está acá de fondo. Por otro lado tenemos la musculatura infrayoidea. Los músculos infrayoideos se organizan en planos. Hay dos que son superficiales, que cuando los cortamos nos permiten ver dos que son profundos. Los infrayoideos se caracterizan por ser músculos acintados, más largos. En el plano superficial encontramos el músculo esternoyoideo, que es este, y el músculo homoyoideo, que es este. Si nosotros cortamos estos dos músculos del plano superficial, podremos ver, cómo se cortó ahí, los músculos del plano profundo. Y ahí identificamos al músculo tiroyoideo y al músculo esternotiroideo. En este caso, las inserciones de los músculos superficiales, si comenzamos por el esternoyoideo, este es un músculo que se origina en el manubrio esternal, principalmente, perdón, acá abajo, en el manubrio esternal y en la extremidad medial de la clavícula, como lo vemos ahí. Desde aquí asciende para insertarse en la cara inferior del cuerpo del yoides. Entonces, desde el manubrio esternal, extremidad medial de la clavícula y asciende hasta la cara inferior del cuerpo del yoides. Luego tenemos al homoyoideo que posee un vientre superior, un vientre inferior y un tendón intermedio. Este tendón intermedio es fijado a la clavícula mediante una asa fibrosa que también viene de la lámina pretraquial de la hoja cervical, perdón, de la fascia cervical profunda. Las inserciones de este músculo, en el caso del homoyoideo, viene, como el nombre dice, de lo que era antiguamente el omóplato hoy día la escápula. Viene en este caso desde el borde superior de la escápula, cercano en este caso a la incisura escapular, y desde allí asciende, tendón intermedio, y llega con el vientre superior a insertarse en el borde inferior del cuerpo del yoides, en este caso lateralmente respecto al esternoyoideo. Entonces, desde el borde superior de la escápula hasta el borde inferior del cuerpo del yoides. Tendón intermedio queda fijado con una asa fibrosa de la lámina pretraquial. Si vamos ahora al plano profundo de los infrayoideos, vemos acá al músculo tiroyoideo. El tiroyoideo va desde la línea oblicua del cartílago tiroides, que se encuentra acá, como se ve ahí, al borde inferior del cuerpo de yoides, pero también al borde inferior del asta mayor, como se ve ahí. Entonces está alcanza a abarcar cuerpo y asta mayor del yoides. Mientras que el externo tiroideo pareciera ser la continuación del tiroideo, ¿cierto? De hecho, es como la transición a nivel de la línea oblicua. En el caso del externo tiroideo va a ir desde la cara posterior del esternón, acá, y asciende hasta la línea oblicua del cartílago tiroides. En este caso, la musculatura infrayoidea va a estar siendo inervada, casi toda la musculatura infrayoidea, directamente por el asa cervical. En este caso, por ejemplo, el esternoyoideo, el homoyoideo, el esternotiroideo van a ser inervados directamente por el asa cervical, mientras que el tiroyoideo va a ser inervado por C1. En este caso, C1 es conducido por el nervio hipogloso. Entonces, acá tanto el tiroyoideo como el genioideo reciben inervación directa de C1. El resto de los infrayoideos, volviendo a los infrayoideos, reitero, esternoyoideo, homoyoideo, esternotiroideo, son inervados directamente por el asa cervical del plexo cervical.
Acá tenemos una imagen donde podemos ver el plano superficial, está el esternoyoideo, el homoyoideo. Al rebatirse, podemos ver acá al tiroyoideo y al esternotiroideo. Vemos el espacio que queda, en este caso, en la línea media, lo cual nos da una idea de que acá podemos acceder entonces a las vísceras del cuello. En este caso se ve parte de la laringe, ahí se ve algo del lóbulo piramidal de la glándula tiroides. Recordar que la musculatura infrayuidea es contenida o está contenida en la lámina muscular de la hoja media o también llamada pretraquial de la fascia cervical profunda. La musculatura infrayuidea en general actúa descendiendo el yoides, por ejemplo, después de la deglución, después de que tragamos. Por lo tanto, van a actuar como conjunto. En este caso, la gran diferencia entre supra e infrayuideos tiene que ver con que durante los momentos de deglución, los supra van a elevar el yoides y los infra lo van a descender. Así es que esa sería la musculatura de la región cervical anterior.